Creo que en ocasiones la gente al ir a terapia romantiza o eleva las expectativas del terapeuta, eleva las expectativas del psicoterapeuta en la forma en que interviene. Voy a hablar en mi caso particular, no voy a hablar a modo general porque es horrible pecar con eso, ¿no? Hacer interpretaciones o conjeturas o suposiciones de lo que los demás hacen. Hablo de mi condición o de mi forma en la cual me he confrontado con estas falsas expectativas. Uno es el modelo terapéutico que cada quien tiene unas formas de intervención o en lo cual se basa su proceso, su modelo de psicoterapia. En mi caso me gusta mucho trabajar la parte de estructuración, reestructuración, desarrollo de inteligencia emocional y pues si es posible verificar síntomas asociados a trastornos de personalidad y basado en ese diagnóstico poder entablar una pedagogía en el cual se confronten las ideas de las personas o se estructure, más de confrontar, sí, es confrontar a la persona con sus ideas y a través de este diálogo y de esta pedagogía desarrollar una concepción y esa concepción va a empezar a aplicarse a posteriori, es decir, en el momento en que el ser humano encuentra su espejo, se confronta con su defecto de carácter o con aquella problemática, basándose no en los trastornos, estoy hablando de una personalidad o de estos defectos de carácter que no han llegado a desarrollar un trastorno, esta persona va a empezar a aplicar ciertos comportamientos o ciertas regulaciones a través de ese conocimiento adquirido con la experiencia en la psicoterapia. ¿Cómo funciona esto de la estructuración? Bueno, nosotros tenemos comportamientos estructurados y en esa constancia se van desestructurando, se van reformando o se van construyendo ciertos comportamientos. La gente tiene y sobre todo los familiares que pagan y acompañan al paciente, y sobre todo en estos que son menores de edad o son muy jóvenes y no están emancipados económicamente, la gente pretende de que con la primera sesión se vean cambios significativos y realmente no. ¿Debido a qué? A que toda esta desestructuración, a todo esto que ha estado sucediendo, ha sucedido a lo largo de un lapso de tiempo enorme. Y pretenden con una sesión que dura 45 o una hora, desestructurar o deshabituar a esta persona de este mal hábito, de esta mala forma de vivir que está trayendo consecuencias enormemente. También hay un problema, el terapeuta solo está una hora y media o una hora o 45 minutos, que es lo recomendable, con el paciente, pero muchos de los terapeutas no van a la casa. La mayoría de los terapeutas atienden en un consultorio totalmente aislado de la realidad del paciente, por lo cual nunca van a encontrar al paciente enfocado en su realidad y en muy pocas veces, se tiene contacto directo con el ambiente natural del paciente donde se ve si es desorganizado. En mi caso, que soy más propenso, me encanta, estoy fascinado con la atención domiciliaria. En el domicilio tú puedes encontrarte con las realidades, ver cómo viven, el tipo de obsesiones, si son descuidados con la higiene, si no lo son, cuántas personas más o menos viven. Te confrontas con que hay familiares que tienen condiciones adictivas. Puedes encontrar y descubrir una cantidad de cosas en el domicilio. Entonces, pero igual, estás en un lapso de tiempo muy corto y la mayoría de todos esos ambientes son desestructurantes o terminan contribuyendo en la intervención de estas personas que son rodeadas o que rodean el ambiente de este paciente. No están en terapia, no están asociados con la terapia o carecen de herramientas. No estoy desestimando, no estoy quitándole intensidad y responsabilidad al paciente por su condición y su comportamiento. Pero también hay que estar claros de que estos comportamientos terminan reafirmándose nocivamente. ¿Y qué es lo que debemos hacer? El terapeuta solo interviene una hora y media, lo recomendable es 4 veces al mes, una por semana, pero la mayoría de los pacientes vienen una sola vez al mes y pretenden tener resultados, a veces ni es el paciente, a veces son la red de apoyo que tiene, esperan de que él haga un proceso inmediatista, diciendo que muchas veces son la red de apoyo la que también presenta problemas de comportamiento y este paciente, sobre todo los más jóvenes, resultan ser un producto de los comportamientos atípicos de su entorno social, de su vinculación.
Entonces, muchas de estas personas, sobre todo padre y madre, sienten esta complicación al observar defectos de carácter propios en sus hijos. Muchas veces pasa, pero me contesta sí, pero casualmente todas estas conductas son una transferencia, son conductas adquiridas de las figuras paternoafectivas representativas. Y esto es bastante complicado y por eso la mayoría de los padres se sienten insultados con vicios o conductas deformadas que son propias del adulto, que han sido conducta adquirida del niño. Entonces, esto es una cosa que sucede muchísimo en terapia. Tiene una falsa expectativa creyendo que el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra, a través de la medicación, a través de la psicoterapia, va a generar un cambio mágico en un mes, en 2, en 3. Y cuando esto requiere un proceso mucho más largo, a veces se logra encontrar un paciente muy dócil en un porcentaje mínimo, donde el paciente se confronta con su realidad, es tan consciente de su realidad, está tan lúcido emocionalmente que puede encontrar la falencia y empezar a trabajar inmediatamente y empezar a manifestar cambios inmediatos. Pero eso es el 1% y creo que estoy siendo demasiado positivo con esta estadística. La mayoría de los pacientes, una gran cantidad, la mayoría por decirlo, tienen un problema que están en esta fase de negación y es nuestra fase diagnóstica, es donde nosotros empezamos a ver y observar pensamientos, comportamientos, conductas adquiridas, conductas propias del entorno, conductas de su entorno social, donde uno dice, ya entiendo por qué esto y esto y esto. Y esto es el psicólogo que trata de sumergirse en la realidad, porque hay muchos terapeutas que simplemente van a su consultorio, esta persona llega e inmediatamente hace simplemente una redacción cronológica de todos sus episodios, de lo que ha sucedido, de cuando han aparecido sucesos de pánico, crisis de ansiedad social o etcétera, pero realmente no nos interesan solamente los signos alarmantes, también hay comportamientos importantes y pequeños que son interesantes. Entonces, bajar esa falsa expectativa y saber de que el proceso va a tomar un tiempo, tiene un tiempo a veces muy largo, pero que es la única forma de estructurar algo que durante mucho tiempo se estuvo desestructurando. Y recuerden que para construir se requiere mucho más tiempo que para destruir. Por lo tanto, los hábitos positivos cuestan más para calar, para que formen parte de los hábitos esenciales de la columna vertebral emocional de un individuo. Por lo tanto, es más difícil generar modificaciones en positivo que en negativo. Tomen eso en cuenta, entonces bajen ese nivel de expectativa, porque lo que pasa es que tanto paciente y familia se frustran y no permiten que el proceso terapéutico haga su trabajo, haga su efecto.